Las empresas familiares son vitales en nuestra economía. Como muestra, dos datos. Emplean a más de 9,5 millones de personas y aportan el 65% de nuestro Producto Interior Bruto. Para hablar con nosotros de la realidad de este tipo de empresas están con nosotros don José Manuel Zugaza, director de Unilco, primera consultora española destinada a este tipo de empresas, y don Ernesto Poza, profesor de Family Business en la Universidad Case Western de Ohio. El profesor Poza ha editado además recientemente un libro titulado Empresa Familiar, que en su versión inglesa ya está en segunda edición y acaba de ser recientemente traducido al castellano. Bienvenidos. Muchas gracias. Según los últimos estudios, don José Manuel, en nuestro país hay 2,5 millones de empresas familiares. ¿Es consciente la sociedad española de la importancia que tienen este tipo de empresas como generadoras de empleo y de riqueza? Yo creo que sí, que la sociedad española es consciente de la importancia que tiene la empresa familiar, fundamentalmente porque hemos venido haciendo en los últimos 5 o 7 años unas jornadas de sensibilización muy importantes alrededor de estos planteamientos. ¿Y por qué? Porque a pesar de que el 85% de las empresas son familiares, solo el 50% llega a segunda generación y alrededor del 15% llega a la tercera. Por tanto, tanto la sociedad como los propios empresarios están muy preocupados con su situación de futuro, fundamentalmente. Nos vamos a centrar un poco ahora, si les parece, en las necesidades que tienen este tipo de empresas. Vamos a ver qué necesidades tiene la empresa familiar, pero si les parece vamos a doblar la pregunta. Por un lado, don José Manuel nos va a contestar cuáles son las necesidades aquí en España, y don Ernesto, usted que es especialista más en Latinoamérica y Estados Unidos, nos cuenta cuáles son las diferencias. Don José Manuel. Muy bien, pues nosotros, como sabe, en el año 2004 hicimos una encuesta a 20.000 empresas familiares de España al objeto de tener un poco precisamente esta contestación. Los 3 aspectos más importantes que nos han contestado ha sido el siguiente. Su primera preocupación son los problemas de comunicación entre los miembros de la familia. Aproximadamente el 50% nos dijo que tenía problemas graves o muy graves de comunicación dentro de la empresa en el conjunto de trabajo de la familia. Segundo problema de gran preocupación para ellos era el proceso de transición generacional, esto que se llama la sucesión, y especialmente el momento de convivencia entre 2 generaciones diferentes. Y el último tema que les preocupaba, puesto que con el paso del tiempo la empresa familiar es más compleja y la familia también más compleja, les preocupaba el tener unas reglas, algo ordenado que pudiera prever soluciones a las problemáticas que tienen antes de que pase, que es esto que es conocido en España como el protocolo familiar. Y esas 3 comentarios eran los que más preocupaban en la encuesta. Don Ernesto, ¿es diferente la situación al otro lado del Atlántico? Yo diría que sí. Yo creo que con más frecuencia lo que se trata, aunque no es un tema único para la empresa familiar, pero el tema más preocupante es el tema de competitividad. Y es la presencia constante de esta dinámica global, de la exportación de una gran parte, de, por ejemplo, de la manufactura a India, a China, etcétera, que lleva a muchos de los empresarios familiares a no saber si en el contexto global que estamos viviendo en realidad tienen el material genético para poder continuar, ¿no? Nos vamos a centrar, si les parece, ahora en los problemas más acuciantes que tienen este tipo de empresas. Uno de ellos es la salida al exterior. ¿Qué frena a las empresas familiares los procesos de internacionalización? Yo creo que en muchos casos es que su nacer, su origen, y el éxito que han tenido o que han disfrutado hasta ahora se ha dado en base a crear marca, crear reputación en una región, en una ciudad, en una región, quizás inclusive en múltiples estados o naciones, pero un círculo reducido. Entonces, siempre, porque tienden a ser fiscalmente más conservadoras, cualquier riesgo de capital en una expansión importante siempre, en mi experiencia, les asusta. Entonces, yo creo que es una combinación de el reconocer que han triunfado sin tener que ser multinacionales o internacionales, y por otro lado los riesgos financieros que muchas veces son parte de un crecimiento acelerado, una internacionalización acelerada. Nos lo comentaba antes don José Manuel, el mito de la tercera generación. ¿Existe realmente ese problema? Yo creo que se puede decir que sí existe el problema del famoso refrán español, padre fundando, hijo gastando, nieto mendigando. Sí existe. Lo que también es cierto, y especialmente en los últimos 10 años, es que así como ha habido problemas alrededor del llegar
llegar a la tercera generación, ha habido un caudal inmenso de nuevas empresas creadas por emprendedores familiares que bien porque no se han integrado en su núcleo familiar empresarial o bien porque querían hacer una aventura empresarial de emprendimiento diferente, han salido. Yo creo que en este momento podríamos decir que si estos índices de mortandad que comentaba al principio se estaban manteniendo e incrementando antes de los años 90, desde los años 90 en adelante, gracias a este proceso de consultoría especializada, van disminuyendo y van mejorando. Otro problema es la entrada de profesionales no familiares dentro de los consejos de administración de las compañías. Se está apostando cada vez más por la entrada de personas más cualificadas para que puedan aportar sus conocimientos a las empresas familiares. Sí, yo creo que eso se está viendo, o sea, culturalmente las familias se están dando cuenta que en realidad no tienen un monopolio sobre las capacidades humanas y que en realidad hay una ventaja importante en darle la bienvenida a profesionales no familiares. Yo sí quisiera hacer un comentario con respecto a la expectativa esa de tercera generación. Conforme las estadísticas confirman ese hecho, también lo confirman sobre empresas no familiares. La continuidad está en crisis en todo tipo de empresas. Un estudio de 10 años que se hizo de empresas, comparando empresas familiares, controladas por familias, pero en la bolsa de los Estados Unidos, Standard & Poor's 500, con las controladas por gestores no familiares, ha llegado a tasas de crecimiento y de rendimiento superiores a las de la empresa familiar. No obstante eso, continuamos citando la gran falla de la empresa familiar. Sabemos que, por ejemplo, en las empresas, entre el año 2001 y 2002, el 25% de las empresas en el listado de Nasdaq desaparecieron, y que cuando las empresas no familiares en Standard & Poor's 500 tenían antes una estadía en la lista como de 60 años, en el año 2002 se había reducido esa estadía promedio a 10 años. O sea, que está habiendo problemas de continuidad porque ha habido mucha más turbulencia competitiva a nivel global, y eso quiere decir que muchas de las empresas están o dejando de crecer o desapareciendo o siendo compradas por otras, sean empresas familiares o no. Acaba de introducir el tema de la bolsa, uno de los miedos para las empresas familiares. Efectivamente. ¿Es diferente la situación en Estados Unidos o en Latinoamérica con respecto a la situación que tenemos aquí en España? Sí, yo creo que aunque hay mayor presencia de empresas familiares o empresas controladas por familias que están en la bolsa en los Estados Unidos, continúa habiendo bastante cautela en ese proceso, y muchas de las familias que han entrado que han tomado esa decisión preliminar de por ejemplo, poner un porcentaje limitado de acciones en la bolsa, consideran que una vez han tomado esa decisión, casi que se convierte de hecho el que van a perder el control familiar, y ha habido esa experiencia en muchos casos. Entonces, yo creo que continúa habiendo mucha cautela al respecto. El otro, y eso no es real en España, pero el otro tema que también está creando mayor cautela a ese desarrollo en los últimos 3 años es el famoso acto Sarbanes-Oxley, que incrementa los costos de revisión de los estados financieros y todas las comunicaciones financieras de las compañías tremendamente. O sea, el costo promedio anual a una compañía pequeña, mediana, se aproxima a $1 millón. Entonces, muchas empresas privadas están diciendo no me vale ya la pena. E inclusive algunas empresas que han estado en la bolsa están convirtiéndose en empresas privadas nuevamente por los costos regulatorios de ese acto. Otro de los temas que está muy de moda últimamente dentro de la realidad empresarial es el tema de la responsabilidad social corporativa. ¿Qué hacen las empresas familiares en esta materia aquí en España, don José Manuel? Bueno, yo creo que aquí en España este tema en los últimos 2-3 años, especialmente en los 2 últimos años, está empezando. Yo creo que las empresas familiares, esto tanto porque están abriéndose a este mundo nuevo, a una profesionalización muchísimo más importante, etcétera, están llevando el tema de la responsabilidad social corporativa a unos niveles de primera línea por la propia idiosincrasia de la empresa familiar. Es decir, la familia quiere devolver a la sociedad mucho de lo que está obteniendo de ella, y ese es un sentimiento que tiene mucho que ver con los miembros, con sentimientos, etcétera, que en una empresa no familiar, que los accionistas son de otro tipo y otro nivel, con otro tipo de condicionantes totalmente diferentes, mucho más centrados en la rentabilidad.
Pues ya lo saben, la salida al exterior, la entrada de profesionales no familiares y la tercera generación, estos son los retos para que la empresa familiar pueda competir en un escenario tan competitivo como el actual.